Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a trabajar en una clase de hidrometalurgia. El tema lleva por título estequiometría y variables en un proceso de lixiviación. Para ello vamos a resolver este ejercicio que dice así. Un proceso de lixiviación oxidante de minerales nativos y sulfuros en medio ácido o alcalino se puede representar por dos semirreacciones que corresponden a la reducción y oxidación del oxidante y mineral, respectivamente. Si el proceso de lixiviación de un mineral de calcopirita pura en solución concentrada de ácido sulfúrico saturada con oxígeno da lugar a iones ferroso, cúprico y azufre elemental, demuestra que el proceso de lixiviación antes mencionado se puede representar con la siguiente estequiometría. Una vez dice que usemos los iones sulfato como espectadores para demostrar que la estequiometría del inciso A se convierte en esta ecuación, considerando para ello que la solución es lo suficientemente ácida, es decir, pH menor a 2, y que hay un potencial redox aproximadamente de 0.7 volts con respecto al electrodo estándar de hidrógeno. Por último, nos dice mencionar algunas variables de procesos que usted recomendaría estudiar en el laboratorio para optimizar la lixiviación de cobre a partir de calcopirita. Aquí tenemos un ejemplo rápidamente. La partícula de calcopirita aproximadamente nos otorga 34.5% de cobre y esta calcopirita pura se agrega a un reactor o un recipiente donde se agita de manera adecuada, se controla la temperatura y en general ello es un proceso hidrometalúrgico donde el resultado nos da una solución que contiene iones cúprico o cobre 2 más, ion ferroso o hierro 2 más y azufre elemental. ¿De acuerdo? Bueno, primero tenemos que tener claro nuestro sistema. Nuestro reactor se está agitando. Las partículas que estamos oxidando en el interior de ese reactor, pues son abundantes. Y bueno, se tiene que agitar por cuestiones de mantener en suspensión las partículas. Ahora vamos a pensar que tomamos una partícula de nuestro reactor y observaríamos esta situación. Observaríamos que la partícula al estar en contacto con la solución, de alguna manera se ve recubierta por una película o una capa de líquido. Esta capa de líquido se vuelve una barrera para la difusión de nuestros reactivos. ¿Quiénes son nuestros reactivos? El oxígeno. El oxígeno está en forma gaseosa cuando se aplica al reactor, pero como está cerrado se establece un equilibrio de acuerdo a la ley de Henry. Lo que va a actuar aquí es el oxígeno acuoso, el oxígeno que está disuelto. Entonces, de acuerdo con la ley de Henry, pues debo aumentar alta presión de oxígeno en forma de gas para lograr una mayor solubilidad de oxígeno. Bueno, entonces a lo que voy es que la partícula se recubre de una capa de líquido, pero lejos de esa capa de líquido, las concentraciones de nuestros reactivos, que en este caso oxígeno acuoso, es constante. De igual manera, el ácido sulfúrico cuando se disocia por segunda vez, pues nos da lugar a los protones y a los iones sulfato. Entonces, fuera de esta capa líquido o lejos de esta capa líquida que rodea la partícula, nuestros reactivos tienen una concentración constante, es decir, el H más y el oxígeno. No obstante, estos viajan y buscan de alguna manera la superficie del mineral para oxidarlo. A medida que van avanzando y se van acercando a la película de líquido, es ahí donde hay un cambio de concentración. A toda esta zona que está aquí le llamamos bull, que quiere decir que lejos de esta partícula, por ejemplo aquí o en esta zona o en esta zona, la concentración de oxígeno disuelto y de H más es prácticamente constante. No obstante, a medida que llegamos a esa película de líquido, la concentración de todos los reactivos tiende a disminuir. Es decir, la concentración de oxígeno disuelto en la superficie del mineral será menor que en el bull o lejos de esa capa de líquido. De igual manera el H+. Entonces, en forma general, nuestros reactivos van a difundir
en esa capa de líquido y en la capa general de líquido y en toda la solución hasta llegar a la superficie, ¿sí? Una vez que lleguen a la superficie van a reaccionar, aquí le llamamos concentración de superficie, van a llevar a cabo una reacción. Los productos que se forman pues van a difundir ahora desde la superficie hasta el bowl de la solución o fuera de esa capa de líquido. Entonces ellos se convierten en un modelo de difusión, difusión de reactivos, reacción química, difusión de productos. Por ello a veces se llama modelo de difusión, reacción, difusión, ¿sí? Entonces, aquí para ejemplificar, en toda esta región de líquido, o sea, lejos de la película de líquido, la concentración de reactivos es constante. Muy cercana en esa película de líquido, o en ella o en esa película de líquido, hay un gradiente de concentración. A esto más adelante le vamos a llamar difusión externa, que quiere decir que esa capa de líquido es una barrera que está en la parte exterior de la superficie y por lo tanto se convierte en una barrera para la difusión tanto de reactivos como de productos. Por ello, para hacerla más pequeña o disminuir esta capa de líquido, ¿qué hacemos? Pues agitar. Agitando de manera fuerte, pues esta película se va a hacer cada vez más delgada y entonces la concentración que tenemos en el bowl va a ser prácticamente la misma concentración de la superficie. Y bueno, nos dicen que ocurren dos semirreacciones, la oxidación del mineral y la reducción del oxidante. Siempre un oxidante en un proceso redox se va a reducir, es decir, va a ganar electrones. ¿Y esos electrones de dónde los va a ganar? Pues los va a ganar de los mismos electrones que pierde el mineral que se oxida. Entonces vemos aquí la calcopirita da lugar a cobre 2 más, hierro 2 más y azufre elemental. Tenemos cuatro cargas positivas, entonces nos hacen falta cuatro cargas negativas, es decir, cuatro electrones. Esta podría ser nuestra reacción de oxidación. Ahora, la reducción, pues el oxígeno está en forma acuosa y sabemos nosotros, o puedes investigar, que en medio ácido el oxígeno se reduce a agua. Si es en medio alcalino, esto puede cambiar, pero por el momento sabemos que el oxígeno en un medio acuoso ácido, generalmente se reduce a agua, entonces oxígeno pasa a agua. Y aquí nosotros ya sabemos hacer balanceo de ecuaciones redox, tenemos dos oxígenos, pues debe haber dos aguas para balancear dos oxígenos. Luego balanceamos los protones, 2 por 2, 4. Nos hace falta 4 protones. Ahora, ¿por qué balanceamos los hidrógenos con H+? Porque estamos en un medio ácido, ¿de acuerdo? Y si ves, tenemos 4 protones, entonces ya está balanceado, pero ¿qué pasa? Está balanceado en hidrógeno y oxígeno, pero no en carga. Tenemos 4 cargas positivas, necesitaríamos 4 cargas negativas, ¿de acuerdo? Entonces esta sería la semirreacción de reducción, esta sería la semirreacción de oxidación. Y bueno, finalmente para obtener una ecuación iónica neta, nosotros tenemos que sumar ambas semirreacciones. Y como puedes notar, se escribe la reacción de oxidación primero, luego la reacción de reducción. ¿Qué tenemos al sumar esto? Pues los 4 electrones se cancelan, dando lugar a esta ecuación global. Esta ecuación global que vamos a llamar reacción iónica neta, ¿sí? ¿Por qué iónica neta? Porque todo está establecido en forma iónica. Ahora, una vez que ya sumamos estas reacciones y que ya obtenemos nuestra reacción global, pues también tenemos que tomar en cuenta en qué medio estamos, ¿no? Estamos en un medio que contiene ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, si bien ves, es diprótico, es decir, se disocia dos veces, y esa disociación nos lleva a que en la primera se forma H más HSO4. En la segunda disociación, el HSO4 menos se disocia en H más sulfato. Y bueno, el proceso global de disolución del ácido sulfúrico, la disociación global, sería ácido sulfúrico 2H más sulfato, pensando que se disocia totalmente. Bueno, aquí la pregunta es, ¿cuál es el estado de oxidación del cobre y hierro disuelto en medio ácido?
Pues bueno, para nosotros tener claro, primero ya sabemos cómo se disocia el ácido sulfúrico, pero nos preguntamos qué estado de oxidación tendrá tanto el cobre como hierro en el medio acuoso. Si bien nos dicen que está como cobre 2 y como hierro 2 más, ya no deberíamos hacernos esta pregunta, pero si no nos lo dice, ¿a qué debemos recurrir? Bueno, debemos recurrir a la termodinámica, a los procesos, digamos, diagramas tipo Purvé, en donde nosotros sabemos que si el pH es menor a 2 y el potencial es alrededor de 0.7, estaríamos en una zona más o menos por este lado, por este punto. De acuerdo a este diagrama, el hierro predomina como hierro 2 más, ¿estás de acuerdo? Por lo tanto, el hierro estaría como 2 más, aunque no nos lo diga el problema, por el hecho de saber que el pH es menor a 2, estaríamos en esta región. Si el pH fuera 3 o 4, fíjate, y el punto 7, el hierro estaría formando un precipitado porque estaría como hierro 3. Entonces ya sabemos o confirmamos que el hierro está como hierro 2 y los iones espectadores, que son los sulfatos, pues nos llevarían a formar sulfato ferroso en forma acuosa. Ahora, ¿cómo está el cobre? Bueno, de igual manera, un diagrama tipo Purvé nos dice que el cobre se encuentra en forma de un pH menor a 2 y un potencial de 0.7, estaríamos por esta región. Aproximadamente, pues se nos da cobre 2 más. Entonces, de acuerdo al análisis termodinámico, ¿cómo comprobamos o justificamos que el cobre y el hierro están en forma 2 más y que en medio sulfato, que es ácido sulfúrico, pues formaríamos sulfato de cobre acuoso y sulfato ferroso? Ahora, por cada 2H más tenemos una molécula de ácido sulfúrico. Como teníamos 4H más, pues tenemos 2 moléculas de ácido sulfúrico. Y entonces la reacción iónica neta antes mencionada ahora se convierte en esta ecuación que se llamaría reacción global. Esta reacción global involucra aspectos muy importantes en la metalurgia extractiva porque ahora sí ya podemos conocer a partir de la estequiometría, bueno, podemos conocer la estequiometría que requerimos de calcopirita, cantidad de oxígeno y de ácido sulfúrico. Entonces ahora sí ya podemos pensar en establecer un proceso. Si tengo 1 tonelada de calcopirita, ¿cuánto ácido mínimo debería yo utilizar y cuánto oxígeno disuelto se requiere? Bajo el supuesto de que la disolución no tenga un problema de pasivación, ¿verdad? Ustedes saben que la calcopirita es es un mineral que se caracteriza porque se pasiva. Es decir, a medida que empieza a sentir a medida que ocurre un proceso ácido, este forma en su superficie, digamos, fases sólidas que impiden ahora la difusión de los productos y reactivos y por eso se pasiva, ya no reacciona. Y bueno, de esta manera entonces demostramos el proceso global. Por supuesto, puedes notar que la relación es 1 a 1 en cuanto a oxígeno disuelto y calcopirita. El oxígeno disuelto no es tan fácil de conseguir porque necesitamos aplicar presión y es por ello que los procesos generalmente que utilizan oxígeno a alta presión y temperatura, pues ocurren en autoclaves, es decir, un proceso típico como el que usamos en el laboratorio que contiene una cantidad de oxígeno disuelto probablemente de 8 partes por millón a lo mucho, pues nos ayuda en cierta medida a oxidar el mineral con el apoyo del ácido, pero no obtenemos conversiones cuantiosas o conversiones grandes. A diferencia que si utilizáramos un reactor cerrado y a presión para aumentar la cantidad de oxígeno disuelto, pues esto mejora, pero aumentar la presión significa costos, ¿verdad? Pues bueno, ya con ello demostramos este proceso. Y por último nos piden que, pues, ¿cuáles serían las variables que estudiaríamos a nivel laboratorio? Bueno, la primera yo creo muy importante es la temperatura, porque con la temperatura podemos ver el efecto cinético. Pero la primera que yo trabajaría tal vez en un proceso de lixiviación sería la velocidad de agitación,
porque ello nos ayudaría a eliminar la resistencia externa de transferencia de masa, es decir, hacer más delgada la película de líquido que recubra nuestro mineral y de esa manera, si el mineral no forma durante el proceso una capa de ceniza, que lo vamos a ver más adelante, es decir, un producto sólido que se quede adherido al mineral y que esto pueda formar o ser parte de una nueva resistencia, pues ahí ya sería otra situación, pero la velocidad sería el principal variable de estudio para evitar la difusión externa. Luego la temperatura para ver el efecto cinético. Luego la concentración de ácido y oxidante, esto con la finalidad de validar cuál es el orden de reacción superficial. El tamaño de partícula, por supuesto, para ver cómo influye el aumento o disminución del área superficial. El tiempo de lixiviación, porque efectivamente va a llegar un tiempo de equilibrio o un tiempo en donde se termina el consumo de uno de los reactivos o el tiempo necesario para alcanzar una determinada conversión. El tipo de impulsor, bueno, esto está más relacionado con la hidrodinámica del sistema, la dinámica de flujo. ¿Por qué? Porque cada tipo de agitador o de impulsor va a dar una manera diferente de agitación y ello está demostrado que nos ayuda a la mejor distribución de calor y sobre todo a los procesos difusivos o de difusión que pudieran ocurrir. Entonces, de igual manera, algo muy importante es el diseño del recipiente. ¿Por qué? Porque el recipiente puede ser un recipiente tan común, así como este vaso de precipitados, pero si ves, en lugar de agitador utilizamos una barra magnética. Si puedes ver, aquí está agitando la barra magnética y se forma un vórtice. Este hueco no es bueno o esta forma de hundimiento de líquido no es bueno, ese remolino. ¿Por qué? Porque de alguna manera introduce aire del exterior, pero esto provoca que no todo agite de manera adecuada. Entonces aquí no tenemos mineral, pero pudiera quedar mineral en las esquinas o alrededor del vaso de precipitados que no se va a mover. Entonces, para evitar ese vórtice se colocan mamparas. Lo ideal sería utilizar un reactor que tenga mamparas para evitar este fenómeno y que el agitador esté colocado en una posición adecuada para evitar precisamente ese vórtice y evitar espacios muertos donde haya mineral, pero que este mineral no se mueva. Y entonces eso es algo negativo para el proceso. Porque si el mineral no forma parte o no se suspende de tal manera en toda la solución, pues la reacción no será homogénea del todo, ¿no? O en todos los puntos la velocidad de reacción no será la misma. Ahora, para ese tipo de tanques, pues ya hay diseños bien establecidos que deben cumplir cierta relación entre sus dimensiones. Por supuesto, tienen un valor económico en el mercado pues importante y por ello generalmente todos los procesos que estudiamos a nivel laboratorio tristemente los tenemos que hacer en un vasito de precipitado donde hay diferentes desventajas. Por ejemplo, en un vaso de precipitados tú no puedes controlar la temperatura, ¿sí? Para ello necesitarías adaptar un sistema como este tipo, aquí con su motor, su agitación y con un serpentín o una chaqueta de enfriamiento o de calentamiento para mantener la temperatura interna de la mezcla, todo esto rosita, constante en todo proceso. Como no lo tenemos, generalmente en los laboratorios, pues nos adaptamos a un vaso de precipitado. No obstante, tú tienes que estar consciente que eso no es lo correcto, ¿de acuerdo? Entonces, pues con ello ya logramos repasar algunas de las variables que tú puedes utilizar para optimizar un proceso de lixiviación. Espero te haya gustado el video. Nos vemos en una siguiente clase. Saludos.